Buenas tardes. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca del derecho familiar, ¿no? Este es, yo creo que uno de los temas más importantes, ¿no? A nivel social y en el aspecto jurídico es también sumamente relevante porque uno de los aspectos más importantes que nosotros podemos ir, ¿no? Analizando cuando estudiamos tanto la sociedad como el derecho es precisamente esta institución. Es, de hecho, la institución base, ¿no? De la sociedad. La institución de la familia, ¿no? Se integra por un conjunto de personas que están todas unidas por un vínculo jurídico. Este vínculo jurídico, ¿no? Puede ser muy diverso, ¿no? Es decir, puede ser por el matrimonio, pero además el matrimonio no es, ¿no? La unión que nosotros conocemos tradicionalmente como un hombre y una mujer, ¿no? Pueden ser un hombre y una mujer, o pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, es decir, hay una clasificación de matrimonio abierta, ¿no? Como también hay una clasificación de familia abierta, ¿no? Es decir, una familia no siempre se va a integrar como se integraba, ¿no? Tradicionalmente por una mamá, un papá y unos hijos, ¿no? Una familia la puede conformar, ¿no? De pronto una abuela y un nieto, ¿no? No sé, dos hermanos y un sobrino, ¿no? Es decir, aquí nosotros vamos a ver cómo este conjunto de personas va a compartir la vida, ¿no? Y todos van a estar relacionados precisamente por un vínculo. Este vínculo jurídico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el parentesco, ¿no? El parentesco que puede ser por consanguinidad, que puede ser por afinidad o incluso, ¿no? Que puede resultar de una adopción. Nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, que la familia se va a integrar de diversas formas. El derecho familiar es, ¿no? Uno de los derechos, ¿no? Una de las ramas del derecho más importante. Es una parte del derecho civil, ¿no? Y lo que va a hacer es regular a la familia. Y a la vez que la regula, va a establecer diferentes mecanismos para protegerla. En esta familia nosotros vamos a ver, ¿no? Que se van a suscitar un sinnúmero de relaciones familiares, ¿no? Y estas relaciones familiares van a estar integradas de deberes, de derechos y obligaciones que existen y que son exigibles en razón de los vínculos jurídicos generados por el derecho entre quienes van a ser, ¿no? Los integrantes de la familia. Y estos vínculos surgen como consecuencia, ¿no? O como efecto del matrimonio o del parentesco o del concubinato o, como les decía, de la adopción, ¿no? Y entonces, y es muy importante tomar en consideración esto porque vamos a ver que estas relaciones familiares trascienden, ¿no? Trascienden, por ejemplo, ¿no? A muchos ámbitos. Por ejemplo, a uno de los más importantes que nosotros podemos encontrar es el ámbito de la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema de pensión, ¿no? En el caso del tema de seguros. Dentro de estos sujetos, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que, ¿no? Son sujetos del derecho familiar, quienes son cónyuges o quienes son concubinos, los que son parientes, como les decía, ¿no? Parientes por consanguinidad o por afinidad, quienes ejercen o quienes están sujetos a la patria potestad, los adoptantes y los adoptados, los tutores, los incapaces y los tutores. Todos ellos son sujetos del derecho de familia, ¿no? Dentro de la familia vamos a encontrar una institución fundamental que es el matrimonio. El matrimonio es el vínculo legal de dos personas que libremente se unen para realizar comunidad de vida, en donde se procuran respeto, igualdad y ayuda. ¿No? Entonces, aquí es importante resaltar que todas aquellas definiciones que conceptualicen el matrimonio como el vínculo legal entre un hombre y una mujer, ¿no? Van a ser inconstitucionales porque son discriminatorias. Todas las conceptualizaciones de matrimonio que establezcan como finalidad la procreación van a ser inconstitucionales, ¿no? Porque son discriminatorias. La situación es que todas las instituciones jurídicas deben ser accesibles, ¿no? Para hombres, para mujeres, con independencia de su preferencia sexual.
¿no? Entonces aquí se da gran valor a la diversidad y entonces el matrimonio debe ser categorizado de esa manera, ¿no? Debe permitirse una conceptualización amplia de la figura para lograr los esquemas de igualdad que la propia Constitución establece, ¿no? Bueno, vamos a ver qué existen, ¿no? Las legislaciones consideran todavía una serie de impedimentos, ¿no? Para contraer matrimonio, ¿no? Uno, por ejemplo, de los más importantes es la falta de edad, ¿no? Entonces, miren, aquí es importante tomar en consideración, ¿no? Que en muchas poblaciones, especialmente en el caso de poblaciones indígenas, existe, ¿no? El matrimonio entre personas que son muy jóvenes. Pero nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que la falta de edad es un impedimento legal que no permite el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entre una niña y un adulto, ¿no? Eso es una situación, ¿no? Que genera una afectación al derecho del niño, ¿no? Al derecho del niño. Entonces, al ser inconstitucional no puede darse, ¿no? Como una institución válida aún en el contexto de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que, ¿no? Hay la posibilidad, ¿no? De contraer matrimonio, pero a una edad al menos de 16 años, ¿no? En la mayoría de las legislaciones, ¿no? Y bueno, con consentimiento de los padres, ¿no? A veces vamos a ver que todavía se encuentran matrimonios forzados y el consentimiento, ¿no? Tiene que ser voluntario, ¿no? No debe ser forzado, ¿no? Por ejemplo, el parentesco de consanguineidad, por ejemplo, no hay un impedimento para que los hermanos se casen, ¿no? Por ejemplo, el parentesco por afinidad, en línea recta, sin límite de grado, se ha considerado también un impedimento, ¿no? El adulterio entre personas que quieren contraer matrimonio, ¿no? En los casos en que haya sido probado judicialmente, en algunas legislaciones se sigue considerando, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros tendríamos que ver, ¿no? Que esto de alguna manera atenta contra los derechos fundamentales, ¿no? Aquí estaríamos limitando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y por lo tanto hay una posibilidad, ¿no? De impugnar la norma, ¿no? Aquí, por ejemplo, la falta de lealtad, de la contra la vida, ¿no? De uno de los miembros del matrimonio, ¿no? Contra otra persona, pues es un impedimento, ¿no? Demuestra falta de lealtad, ¿no? Que exista violencia para la celebración del matrimonio, ¿no? Que les decía, esta situación, nosotros podemos verla, ¿no? Como un atentado a la voluntad. Y otra situación que les repito, la impotencia incurable para la cópula, ¿no? Pues se ha considerado impedimento. Aquí la situación es, ¿no? Que esta situación no se dé con el consentimiento de las partes, porque, ¿no? Porque, como les repito, la finalidad del matrimonio no es la procreación, ¿no? Por ejemplo, padecer una enfermedad crónica incurable, pues, ¿no? Que resulte contagiosa o hereditaria, cualquiera de las dos cosas se considera también un impedimento si se descubre, ¿no? Entonces, este podría ser subsanado con el consentimiento de alguna de las partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, que alguno padezca incapacidad, ¿no? Entonces, este tipo de incapacidad no le permite obligarse, ¿no? Entonces, aquí también vamos a ver, ¿no? Que hay una violación a los derechos de las personas con discapacidad que deben de tener acceso a todas las instituciones jurídicas, ¿no? Lo que hay entonces es una asistencia para la toma de decisiones, ¿no? Y el juzgador permitiría el matrimonio, ¿no? Un impedimento que permanece es el matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con la que se pretende contraer nupcias, el parentesco civil, ¿no? Extendido hasta con los descendientes del adoptado. Por ejemplo, el adoptante no puede casarse con el adoptado, no puede casarse con sus descendientes, ¿no? Vamos a ver que, ¿no? Hay muchos supuestos en que
estos impedimentos pueden dispensarse, ¿no? Algunos de estos impedimentos que pueden ser dispensados, ¿no? Sería, por ejemplo, el parentesco por consanguineidad en línea colateral desigual, la impotencia incurable, como les decía, ¿no? Si el otro contrayente la acepta, igual lo mismo pasa con una enfermedad crónica incurable, que sea contagiosa o hereditaria. Sí, los cónyuges están conscientes y lo aceptan, puede ser igual, ¿no? Esta sería, los tutores y los descendientes no pueden contraer matrimonio con las personas que han estado bajo su guarda, ¿no? Salvo que obtengan una dispensa. Bueno, y esto es entendible, ¿no? Porque, ¿no? Aquí puede haber un abuso, ¿no? Y especialmente patrimonial, por ejemplo, ¿no? Hay un punto importante que me gustaría abordar, ¿no? Que son las capitulaciones matrimoniales. Nosotros sabemos que hay, ¿no? Matrimonios por sociedad conyugal, por separación de bienes, y es importante tomar en consideración que, ¿no? Las capitulaciones matrimoniales son esas cláusulas que se van a pagar por los cónyuges, ¿no? Que pueden ser antes de celebrarse el matrimonio o durante él, ¿no? Y para determinar la constitución de la sociedad conyugal o de la separación de bienes, ¿no? Y reglamentar cómo se van a administrar estos. Puede referirse tanto a los bienes de uno o que de los dos consortes tengan antes del matrimonio o los que se generen durante el matrimonio, ¿no? Y bueno, vamos a ver que existe también la figura del divorcio. El divorcio es este trámite lo que va a hacer es disolver, ¿no? El matrimonio. Deja entonces a los cónyuges en aptitud de contraer un nuevo matrimonio si así lo deciden, ¿no? En México, ¿no? El tipo de divorcio es en general incausado, es decir, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin necesidad de tener una razón, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que también hay otras formas de divorciarse de manera voluntaria cuando son las dos partes las que ya no quieren continuar con el matrimonio, o hay un divorcio administrativo que opera cuando las parejas no tienen hijos, ¿no? Vamos a ver también que en algunos estados, ¿no? Existe el divorcio necesario, pero pocas personas acuden a él, ¿no? Muchos prefieren irse a divorciar a otro lugar y, bueno, evitar aquí la situación conflictiva, ¿no? Entonces, bueno, espero que este material les sirva, que les sirva como un resumen, ¿no? Les sirva como un material de consulta. Dejo la grabación, ¿no? Y les dejo saludos.